Hola a todos, aquí es Scott. Imaginen los eventos de hoy ocurrir en el pasado. ¿Cómo sería vivir en una era previa a este mismo momento? ¿Qué quieren que diga en 5 minutos? ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué es bueno? Necesitamos dar un paso atrás para tener pura mierda. Dije un paso. El año es 1987. Esto es lo que llamamos videojuego. Eso fue un corto juego de 20 preguntas. En esos días las cosas solo podían mejorar gráficamente. Experimentaban con todo tipo de estilo 3D. En algunos juegos podías escuchar sonidos muy claros, actuación de voz, y otros juegos eran películas con las que podías interactuar. El futuro parecía brillante. Imaginen cómo se verán los videojuegos en 30 años a partir de ahora. ¡A la mierda, es más ancho! ¿Cuál es la principal fuerza que guía una consola nueva? Mejores gráficas. Te dejaré dispararme en el pie si te ves bien. Todos queremos que nuestros videojuegos se vean mejor cada generación, pero a veces es divertido no darle importancia. El estilo gráfico de juegos viejos era más simple sin duda, pero tenía cierto encanto. El Atari 2600 tiene estilo crudo de la vieja escuela. No es lindo, pero hay que admirar el hecho de hacer el arte más simple de entender para el jugador, haciéndolo obvio que esos son aliens en 4 píxeles o menos. Es raramente hermoso. Deben saber que estoy legalmente ciego. Pero cuando nos pasamos a la era de 8 bits y 16 bits, es más fácil encontrar valor aquí, con el mismo estilo de aprovechar lo que se tiene, pero esto se siente más como arte real que alguien más dibujó y metieron en un cartucho. Y el arte de la era de 16 bits es mucho mejor. Alguien usó el arte de píxeles y añadió tantos colores y detalles, y la música de esta era... ¡oh, por Dios! Tal vez un montón de bips sin boops, pero está organizado de formas tan pegajosas y fascinantes. De nuevo, es genial cómo logran hacer algo tan hermoso con algo tan limitado. Y dado lo simple que eran las cosas, era más fácil entender qué hace estos juegos especiales. Los juegos modernos están llenos de cinemáticas y carnada para la vista que puede distraerte del punto del juego, el cual tal vez no es tan bueno. Por lo que el estilo de juegos viejos realmente no ha desaparecido. No solo porque portátiles menos poderosas han mantenido a flote el estilo pixeleado 2D mientras las consolas caseras intentan meternos unos polígonos por la garganta, sino también porque a la gente legítimamente le gusta este estilo, esta música. Es más fácil de entender este tipo de juegos. No solo le recuerda a la gente que disfrutó la prepa mejores tiempos, a algunos solo les gusta esto. El problema es que la mayoría piensa que los juegos viejos se ven anticuados. 99% de las veces estarían en lo correcto, así que para hacer que jugadores modernos jueguen los clásicos, tal vez tengan que rehacerlos, dándoles nuevos visuales con efectos interesantes, una banda sonora completamente orquestada y más contenido. Pero como dije, muchos aún valoran este estilo viejo de juego, mientras algunos quieren que estos juegos sean recreados para la era moderna. ¿Qué tal si tomamos esta cosa moderna e intentamos recrearlo usando esta roca? Esto es un remake, rehaciendo un juego en tecnología peor y o más vieja, posiblemente generaciones más vieja, o solo es hecho en el estilo de títulos viejos. Es interesante ver cómo juegos modernos funcionan cuando conocen las limitaciones de vivir en 1994. No lo hacen. La mayoría de los remakes es hecho por fans. Tiene sentido, si Nintendo no pone Smash Bros en un Game Boy, ¡diablos, yo lo haré! Uno de los ejemplos más famosos es Halo 2600, un remake de Halo para el Atari 2600. Pero siendo justos, este es un juego completamente diferente en comparación a solo jugar Halo en Atari. Ni siquiera termino de entender estas gráficas. Bueno, podemos usar el color verde. No, esto es tomar el concepto de la historia de Halo, sus personajes y algo de su jugabilidad e intentar hacer que funcione como un juego original de Atari. Es interesante pensar en cómo recontextualizas cosas que solo han sido vistas en 3D en primera persona, animación por capas 2D. Y no solo cualquier capa 2D, una mala. Pero creo que lo que hizo a este juego realmente famoso en el mundo de los remakes fue el hecho de que fue creado por un tal Ed Rice. Él en realidad fue el vicepresidente de la división de publicación de juegos de Microsoft hasta 2004, así que en realidad se le puede considerar un remake hecho por fans cuando fue hecho por un empleado de Microsoft que trabajó en la serie de Halo. Aunque esto es difícilmente oficial, Rice lanzó esto en 2010, 6 años después de que dejara Microsoft, e incluso si no hubiera trabajado en Microsoft cuando hizo esto, solo era un proyecto personal para intentar hacer un juego de Halo para el Atari 2600. Pero es más oficial que cualquier otro remake no oficial, así que hay que darle crédito. Creo que los remakes de Atari son muy interesantes porque siento que es más fácil hacer que funcione la mayoría de los juegos conceptualmente en el NES o Super Nintendo sin tanto problema. Digo, se verían y jugarían muy diferentes, pero puedo imaginarme remakes de The Last of Us y Dark Souls en estas plataformas. Estas consolas pueden producir jugabilidad de historias de gran calidad. Atari es una bestia diferente. Básicamente tienes que reimaginar un juego y volverlo en algo de máximo puntaje o algo así, pero los fans han demostrado mucho talento al producir remakes de Super Mario Bros. Y la leyenda de Zelda. Mario es increíblemente parecido. Zelda tiene más en común con una pantalla de carga, pero estas son creaciones de fans, el falso profeta de los videojuegos. ¿Qué tal los remakes oficiales? Bueno, no son tan comunes, pero cuando los hacen, en realidad hicieron Double Dragon en Atari 2600. Jason Hyde. ¿De verdad puedes ver el poder de los remakes con Atari? Digo, esta cosa corre con grafito. ¿Cómo haces para que funcione Donkey Kong Jr. en Atari? No lo haces. Parece que Atari es lo más lejano a lo que podemos llegar en términos de remakes, pero ¿qué tan simplista podemos lograr? Es peligroso preguntarme cosas.
Así que tenemos Double Dragon en Atari o Double Dragon el juego portátil de pantalla LCD, escojan su veneno. Siento que muchos estarán en desacuerdo con la idea de que estos son remakes, pero si consideras que Halo 2600 es un remake, creo que esto también. Esta era una alternativa barata a comprar un portátil de un verdadero hombre. Los juegos de LCD de Tiger Electronics tomó el nombre completo y la marca de juegos de arcade y consolas se hicieron calculadoras con eso. Esto por lo general no son reemplazos de las cosas reales, más bien reinterpretaciones de los clásicos que pueden ser reproducidos en una estampita con una pantalla feíta. Y me lleva si esto no es un remake. Los juegos de Tiger son asquerosos, toman lo mínimo del concepto de estos juegos y hacen esto, un simple jugueteo basado en máxima puntuación que solo es una prueba de durabilidad. ¡Ey, veamos cuánto aguantan tus pulgares! Nintendo tenía sus propios juegos LCD con la marca de Game & Watch, con lo que rehacían sus propios juegos, aunque estos están mejor diseñados. Sí, son simples, pero tienen este adictivo reto a comparación de lo que encuentro en la morgue. Y cuando el juego al que le hacían un remake para la pantalla LCD de los Game & Watch era demasiado complicado, hacían algo completamente nuevo para él, como el Super Mario Bros. Y Zelda. El remake LCD es probablemente lo más bajo que podamos encontrar, a menos que encuentren las charadas. Así que en vez de patético, intentémoslo bizarro. Mi nueva tienda. A Sega le fue muy bien con el Sega Genesis aquí en Norteamérica, con su consola anterior, el Sega Master System. Mírenlo, parece que le iría bien aquí, tal vez en Brasil. El Master System fue un gran éxito en Europa y Brasil. Les encantaba el papel cuadriculado y el fracaso. Aunque la consola acabó en 1992 aquí, vivió por muchos años en otras regiones, especialmente Brasil, donde aún tiene que ser oficialmente descontinuado. Tal vez se les olvidó. Pero por su éxito eran muy comunes los remakes de juegos populares del Sega Genesis para esta plataforma. Trajeron a Sonic, aunque en juegos especialmente diseñados para el Master System. Streets of Rage, Michael Jackson Moonwalker, porque versiones buenas de estos juegos no eran suficientes. Pero el remake en el que me quiero enfocar es Street Fighter 2. Sí, Street Fighter 2 en el Sega Master System, porque diablos, ¿no suena genial eso? Esto da en el clavo. Honestamente, para una versión de Street Fighter 2 en una consola de 8 bits es bastante bueno. Digo, faltan algunos movimientos, así que no es como un port completo. No es que sea la experiencia completa de Street Fighter 2, solo un poco peor. Sí, este plátano fue atropellado por mi auto, pero aún es una experiencia completa. Esto simplemente hace el trabajo para los dueños del Master System que querían Street Fighter 2 y nada más. Gráficamente creo que se ve muy bien, y el sonido... También me gusta hacer soundtracks en elevadores. Para lo que vale, Street Fighter 2 en el Master System es fascinante. Solo salió en Brasil en 1997 y Capcom lo aprobó porque pensaron que era una versión de Sega Genesis de este juego. El desarrollador luego reveló que estaban jugando en el Master System y dijeron, wow, esto apestaría en el Sega Genesis, pero para el Master System podría ser peor. Fue aprobado. Preferiría jugar esto que la versión de Game Boy, que es totalmente un remake. La variante portátil de un juego casi siempre es inferior en cada aspecto, pero al igual que Street Fighter en el Master System, podría ser peor. Creo que muchos remakes del Game Boy son bastante impresionantes. Digo, DuckTales en esta cosa es tan cercano al DuckTales que Dios pretendía. Los desarrolladores tenían que escoger entre hacer una versión del juego diseñada con el Game Boy en mente o intentar atiborrar de mierda entretenida en el carrito. Es un acto de equilibrio. Sería más fácil hacer el juego del Rey León para el NES o mejor agarrar el juego de Super Nintendo y darle un tremendo downgrade. Esto no se ve natural. O sea, siento que si jugara esto cuando fuera niño, pensaría que esto se siente como la versión degradada de algo que ya existía. Digo, diseñar un juego desde cero para un sistema es mucho trabajo, pero también es muy difícil hacer que el Rey León para Super Nintendo corra en el NES. Ya conocen el dicho. El NES tiene unos cuantos remakes. Consideraría Mighty Final Fight como uno de estos. Este es un juego de Final Fight creado exclusivamente para el NES. Es un recuento de la historia del primer juego, así que consideraré esto un remake. Toma eso, Senado. Sin embargo, todo lo demás es cosa de este juego. Si consideran a Final Fantasy VII Remake un remake, tiene una oportunidad a Mighty Final Fight. Este es una parodia del original. Hicieron niños a todos los personajes y lo hicieron todo alrededor del NES. Fue hecho para dar una experiencia de Final Fight a los dueños del NES mientras se aseguraban de que pudiera valerse por sí mismo. Así que lo volvieron una broma. Soy un orgulloso dueño de NES. Mighty Final Fight es algo propio y no se queda atrás por las limitaciones de la consola en la que está. Más bien, Capcom usó las limitaciones para su ventaja mientras hacían esta cosa. Así es como haces un remake, y puede que no cuente como uno. Es por eso que regresaremos a la línea de Game Boy con remakes de Game Boy Color y Advanced. ¡Por fin! ¡Puedo jugar Grand Theft Auto de forma portátil! Nunca dije que era feliz con mi vida. Por alguna razón, los desarrolladores constantemente intentaban llevar estas grandes experiencias de consolas y meterlas en el Game Boy Color. Se estaba trabajando en Resident Evil y aunque fue cancelado, pero viendo lo que se consiguió, es impresionante y desconcertante. Imaginen qué tan avanzada sería la sociedad si no perdiéramos el tiempo haciendo un port de Resident Evil para Game Boy. Digo, esto se ve como un Resident Evil, pero lo que terminó saliendo fue Resident Evil Gaiden, algo más original para el sistema. Aún intentaron hacerlo tan completo como un juego de Resident, incluyendo una mecánica de combate con ritmo para incorporar disparos en primera persona, que es honestamente muy ingenioso. Y por supuesto, GTA 2. Estoy seguro de que no mucha gente sabía de esto, además de que el primer juego estaba aquí también. De hecho, este funcionaba en el Game Boy original. Estos son como lindos artículos en una tienda de antigüedades. Te deja con la boca abierta, pero no podrían pagarme
sentarme para chuparlos. Estas no son grandes versiones, pero solo el hecho de que se asemejan a un juego de Grand Theft Auto es suficiente. ¿De verdad esperabas poner GTA 2 en tu Game Boy Color y quedar cautivado? No, este juego fue creado con la intención de que la gente dijera Grand Theft Auto en Game Boy Color y nada más. Pero por suerte Grand Theft Auto en Game Boy Advance es otra historia, y la mayoría de la diversión de este juego es por el hecho de que estoy destrozando gente con 2 AA's, pero este es un Grand Theft Auto legítimo sin un montón de concesiones hechas. Pero este no sería considerado un remake, considerando que es un lanzamiento completamente nuevo para la franquicia. Ahora, Pac-Man World acaba de ser diagnosticado. El Game Boy Advance estaba lleno de juegos multiplataforma que eran muy diferentes entre portátil y consola. Definitivamente estaba esperando que este fuera un plataformero 2D basado en el juego de Play 1. Estoy felizmente decepcionado. Y tomaron el juego de Play 1 y lo transformaron en un paraíso de animaciones 2D. ¿Acaso es mejor así? Bueno, depende de si te gusta la mierda. Verán, este es el mayor problema de los remakes. Se siente como conformarse con poco. Miren, la versión de Game Boy Advance de Super Sponge no es tan buena como la de PlayStation 1. O sea, obvio. Por supuesto, lo que hace estos juegos especiales es ver cómo convierten elementos que solo podrían lograrse en los sistemas más poderosos. A veces lo reducen hasta la médula. Konami no podía hacer un port del primer Silent Hill para Game Boy Advance, o podían, pero sabían que no sería bonito, así que lo convirtieron en una novela visual que solo salió en Japón. Verán, aunque hubiera amado probar Silent Hill en Game Boy Advance, sabemos que hubiera pesado. A veces los desarrolladores tienen que tomar estas decisiones. Deberían hacer un remake de un juego para un sistema más débil o hacer algo más acorde para eso. Porque incluso si sirven en sistemas más débiles, creo que a mí y a muchos otros nos importa más ver que exista. No necesariamente que sea tan bueno o mejor que el material original. Sin embargo, esto puede llegar a pasar. Dark Void fue un juego, gracias por preguntar. Fue uno de los juegos más genéricos y olvidables de la era de Xbox 360 y Play 3. Fue hecho por Capcom, pero solo era tan vacío y patético. Solo miren esta portada, miren el nombre. Sin el título alguien diría, oh sí, es un Dark Void. Solo fue un shooter en tercera persona decepcionante que fue completamente eclipsado por su spin-off en Nintendo DSiWare. Todos tienen ese primo que es más exitoso. Dark Void Zero no es necesariamente un remake, pero se siente como uno. El concepto es, ¿qué tal si Dark Void no fuera un juego original? Resulta que es un reboot o secuela de un juego perdido de Capcom para NES. Tienen que reconocerlo, realmente se esforzaron con esta idea. Incluso pusieron una historia falsa en el manual electrónico, dando así una excusa de por qué está en un portátil de 2 pantallas, porque estaba en su arcade digital Play Choice 10 para 2 pantallas. Incluso consiguieron a Jimmy Fallon en la idea de que este es en realidad un juego original del NES. Cuando sacan al presentador de un programa, toda la gente dice, ¡oh, mierda! Ese día, todos los espectadores de Late Night con Jimmy Fallon compraron Dark Void Zero. El mismo juego da muchas vibras del Capcom ochentero. Comparándolo con el Dark Void real, se siente como cuando comparas Bionic Commando para NES con Bionic Commando para Xbox 360. ¡Qué insulto! El estilo del NES es perfecto para el territorio de los remakes. Es más impresionante hacer remakes para Atari, pero hacer remakes de juegos modernos para el NES, bueno, pueden que sean jugables. Namco hizo un remake de Pac-Man Championship Edition que podría ser digno de estar en un cartucho del NES. Fue incluido en Namco Museum Archives Volumen 1 y Dios santo, puede que sea mejor que el original. Para ser justos, el Pac-Man Championship Edition original es bueno, pero su estética me recuerda mucho el de los superiores Championship Editions DX y 2. Me cuesta mucho volver a eso. Championship Edition en el NES extrañamente se siente más fresco, incluso cuando se ve realmente viejo. Es tan adictivo, y creo que el que este juego tenga el zoom tan cerca hace que se sienta más rápido. Legítimamente se siente como su propia experiencia, y honestamente, si tuviera que elegir entre estas dos versiones, elijo la de NES. Retro City Rampage originalmente empezó su desarrollo como un remake de NES de Grand Theft Auto. Qué bueno que cambiaron de idea. Bueno, obviamente está inspirado en GTA y juegos del NES, y el producto final es más que eso. No es GTA y tampoco podía correr en el NES. Aunque lo podamos ver como un remake espiritual, los desarrolladores se aseguraron de que no tuvieras que buscar el real. Incluida en la versión del Wii, Rom City Rampage, una versión del juego que podía correr en el NES. Fue una versión ficticia para el MS-2 en un disquete. Estos tipos me asustan. Estos son los remakes divertidos. Llevan juegos a tecnología basura porque... ¿Y ports con downgrade? Claro que los puedes considerar remakes. Doom en Nintendo Switch, bueno, técnicamente es un remake, pero no es tan divertido hablar de eso. Oye, aquí está Rayman Origins en Xbox 360, ahora en Wii, ahora en 3DS. ¿Cómo lo hicieron? O amigos, seguro encontraron el efecto gaussiano. Pero la tradición de hacer remakes demasiado atrás sigue vivito y coleando. Los fans lo hacen todo el tiempo. Final Fantasy VII en el NES, Super Smash Bros. En el Game Boy, pero incluso Nintendo lo hace. Su prototipo para Breath of the Wild era un juego de NES. Hicieron Breath of the Wild para el NES, y luego hicieron Breath of the Wild. Bueno, esto solo es un remake. Digo, son realmente culpables de ser remakes en general. ¿Recuerdan a los grandes ports de Nintendo 3DS y Wii U de 2016 y 17? Sí, Hyrule Warriors Legends. Funciona. Esto es asqueroso. No tengo idea de por qué alguien legítimamente jugaría este juego en 3DS. Claro que corre mejor en modelos 3DS más nuevos, pero deja que desear. No lo hace más rápido. No me importa, para mí este juego no pertenece aquí. Bueno, de esas vibras del Rey León para NES, solo esa sensación de no pertenecer. Todo se siente raro. Creo que el Super Mario Maker para 3DS se siente más justificado. Y aún así no tiene sentido. Eso es un insulto a Mario Maker y un insulto más grande a Hyrule Warriors. Nunca puedes subir niveles en esta versión, solo puedes jugar niveles que fueron subidos de la versión de Wii U. Como mínimo, si te dejaran transferir niveles que hiciste al Wii U y luego subirlos...
O aún sería estúpido, pero al menos habría una forma. No, aquí no tiene sentido nada, pero es lindo ver cómo este juego corre en 3DS. Amo cómo tuvieron que hacerle downgrade a New Super Mario Bros. U del Wii U a esta plataforma. Cuando Super Mario Bros. 2 estaba aquí y se veía bien, pudieron usar estos recursos. No se ve lo suficientemente no bien. El arte de New Super Mario Bros. U en el 3DS es increíblemente pixeleado y es gracioso porque es el estilo de arte que escogieron para representar en la caja, cuando Poochy en Yoshi's Woolly World es una gran conversión, se ve y juega perfecto, y encuentro muy encantador cómo convirtieron el mapa 3D a uno 2D. Aunque el mapa 3D es más chido en la versión de Wii U, el 2D para 3DS tiene más sentido, es un plataformero 2D después de todo. Sin importar que estas sean buenas versiones de los juegos, los remakes son geniales. Tal vez no sean más divertidos de jugar, pueden ser incluso asquerosos, pero es tan interesante analizarlos. Cada uno de ellos. El ver cómo un juego tan grande como Breath of the Wild funcionaría en el NES, o ver a Hyrule Warriors hacer cosas que no debería. Amo ver juegos representados de una manera fuera de la norma, y estos remakes ayudan a apreciar el diseño de juegos. Sin todas estas gráficas 3D, la mayoría de estos juegos mantienen su esencia. En algunos casos es mejor no atiborrarse de cinemáticas y pantallas de carga. Y nos dio la oportunidad de jugar Rayman Arena en el PlayStation 1. Sí, esto es raro. Rayman Rush es un remake de Rayman Arena para el Play 1. Elimina modos y solo se enfoca en el modo de carreras. Eso es todo. Pero, cuando fue lanzado después de que Arena salió en Europa, fue lanzado antes de Arena aquí en Norteamérica. Así que si vives en Ohio, ¿esto es un remake o Rayman Arena es un remake? ¿Y qué tal Final Fantasy XV Pocket Edition? Esto es un remake de Final Fantasy XV para teléfonos móviles. Usa un tierno estilo de arte y se juega con una perspectiva desde arriba, pero sigue una versión abreviada de la historia. Pero amigo, simplificaron tanto aquí. Como un juego para móviles realmente le gusta cuando ganas, y el juego solo se siente algo absurdo. En este punto es mejor que solo veas escenas de Final Fantasy XV en tu teléfono. Pero luego el remake tuvo un remake con Final Fantasy XV Pocket Edition HD. Genial, ahora puedes jugar esto en Xbox One o jugar Final Fantasy XV, tú eliges. Para ser justos, ambos juegos tienen mérito. A mucha gente no le gustó Final Fantasy XV, así que ahí tienen Pocket Edition. Pero a mucha gente no le gustó Pocket Edition, así que realmente es una cuestión de preferencia. Excepto en Nintendo Switch, donde es el único Final Fantasy XV que tienen. Porque ¿quién necesita mierda cuando tienes cagada?